Buen día a todos nuestros oyentes, sean bienvenidos a su programa favorito, El Otro México. Es un gusto para nosotros tenerlos una vez más con nosotros. Ya saben que cada semana les traemos excelentes invitados para charlar sobre temas de interés y el día de hoy nos acompañan Ángel Pacheco, Isabel Lavarriega, Carla Reyes, Elvia Karina y su servidora Itzel Romero. Como ya saben, en este espacio se tiene como finalidad informarles sobre los conceptos básicos del derecho laboral. Considero que son temas muy interesantes que posiblemente ya hayan escuchado con anterioridad, pero que en este episodio buscaremos reforzar esos conocimientos. Así que bien, los temas que abordaremos en este episodio son 2.1 Definición del derecho laboral. 2.2 Importancia del artículo 123 constitucional y sus apartados. 2.3 Ubicación del derecho laboral en las ramas del derecho. 2.4 Principios del derecho laboral. 2.5 Leyes del trabajo. 2.6 Conceptos de trabajo, patrón, trabajador, intermediario, empresa y establecimiento. 2.7 Autoridades del trabajo en la legislación laboral. 2.8 Obligaciones y prohibiciones de los patrones. 2.9 Habitaciones de los trabajadores. 2.10 Capacitación y adiestramiento. 2.11 Derechos de preferencia y antigüedad y ascenso. 2.12 Invenciones de los trabajadores. 2.13 Trabajo de mujeres. 2.14 Trabajo de menores. 2.15 Prescripciones de las acciones laborales del trabajador. Bien, los invito a tomar asiento, ponerse cómodos ya que vamos a comenzar. Pues bien, un tema es el asunto de un discurso, es decir, sobre lo que se trata. Del mismo modo, un tema de investigación es un asunto que concierne al campo de saberes dentro del cual pretendemos investigar. La definición del tema es generalmente la primera instancia en la realización de una investigación y como tal contribuye a determinar los pasos subsiguientes, por lo que es necesario definir con claridad el asunto del trabajo a presentar. Dicho esto, me gustaría hacer una pequeña contribución con respecto a estas importantes ideas o conceptos. 2.1 Definición de derecho laboral. El derecho del trabajo es un conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones de trabajo. Posiblemente para la mayoría no consideren importantes o interesantes los asuntos jurídicos, pero en este espacio nos encargaremos de hacer más amena e interesante la información, tomando los conceptos y puntos más relevantes de ya anteriormente mencionados temas. De acuerdo con la definición de un personaje importante que es Dávalos, nos dice que es el conjunto de normas escritas con el fin de regular las relaciones laborales. Realmente el objetivo principal es defender los intereses del trabajador y ampararlo de aquellas situaciones que se pudieran presentar en su trabajo a tal grado de perjudicarlo. Entonces, para ello es que es esta rama del derecho. Realmente estas reglas nos ayudan a garantizar que se cumplan estas obligaciones de las que intervienen en una relación de trabajo. Y lo más interesante de esto es que a pesar de que siempre el mercado se encuentra en constante cambio, siempre se adapta a las nuevas condiciones que en el día a día se imponen, siempre tratando de cumplir con su principal objetivo, que es defender al trabajador. Bueno, pero también para que esto sea posible, evidentemente nada es perfecto, porque creo que en la relación laboral evidentemente no hay una igualdad. Por ejemplo, en algunos casos hay empleados que tienen mayor responsabilidad, entre otras, que otros compañeros o que el mismo patrón. Entonces, es por ello que el trabajo del derecho laboral es
limitar la acción de los empleados para así poder proteger al actor más débil en una relación de trabajo, ¿no lo creen? Es decir, que al momento de estar trabajando en una empresa o negocio, nosotros como trabajadores tenemos derechos que se deben respetar, y en caso de no ser así, habría repercusiones graves que llegan hasta el encarcelamiento de aquellos que no lo respetan. Pero el inconveniente aquí se encuentra al momento de ver el tema desde la práctica, ya que nos damos cuenta de la carencia de estas dos acciones, equilibrio y justicia. Ojo, no digo que no estén presentes, solo quiero resaltar que aún se encuentran ausentes después de todo lo que históricamente hemos hecho para tratar de obtenerlas. En el contexto internacional, tuvimos una Revolución Francesa que sirvió como base para las sociedades actuales en todo sentido. Ya en algo más nacional, tuvimos una Revolución Mexicana que tuvo como base las huelgas de Cananea y Río Blanco en Sonora y Veracruz. Todo esto para tratar de tener mejores condiciones laborales. A pesar de tener avances significativos en este rubro, desde mi punto de vista, siento que aún no hemos logrado ese cometido y no sé cuánto tiempo más tendrá que pasar para lograrlo. Pero, ¿por qué no pasamos a hablar sobre el artículo 123 constitucional? Creo que sería muy interesante ver cómo vamos enlazando unos con otros conceptos. (2.2) Importancia del artículo 123 constitucional y sus apartados. Artículo 123 constitucional. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y solamente útil. Al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley. Para tratar este artículo necesitamos más de 2 podcasts completos, ya que en lo que él se redacta se basa la acción laboral de toda una nación. Así, por esa razón, solo les compartiremos la importancia de este artículo. La importancia de este artículo radica en que sus 2 apartados, tanto el A como el B, ya se establecen los principios básicos de la legislación laboral mexicana. Esto es el mínimo de condiciones destinadas a regular las relaciones entre los trabajadores y los patrones. Entre estas condiciones podemos mencionar las siguientes: la duración de la jornada de trabajo, prohíbe la utilización de trabajo de menores de 14 años, proteger a la mujer durante el embarazo, el salario mínimo que deberán percibir los trabajadores, la participación en las utilidades de la empresa, capacitación y adiestramiento, higiene y seguridad. También establece el derecho de coalición de los trabajadores y la seguridad social. Por ello es que es de gran importancia dicho artículo, ya que es lo que regula las relaciones laborales, entre los trabajadores y los patrones en general. Podemos entender que el trabajador es todo aquel que presta un servicio personal a otro mediante una remuneración, y es el artículo 123, específicamente el apartado A de nuestra Constitución mexicana, el que se encargará de regular dicha relación. Más adelante van a ver que este artículo toma un papel fundamental e importante en los demás temas que veremos a continuación. Y bueno, esto quiere decir que el derecho del trabajo y la seguridad social poseen un mismo fundamento y su propósito, a pesar de las aparentes diferencias, en uno solo. El fundamento que estos comparten sería asegurar al hombre una vida digna. La diferencia entre los 2 estatutos hace referencia más al tiempo, pues el derecho del trabajo contempla el momento de la prestación de los servicios, a fin de que no se dañe la salud del trabajador o se ponga en peligro su vida, que se respete la dignidad y la libertad del hombre, y se le pague una retribución adecuada y equitativa. La seguridad social contempla al niño, a la familia y al anciano o inválido,
independientemente de la prestación actual de un servicio. Pero ahora vamos a conocer las diversas áreas en las que se desarrolla el derecho en general. (2.3) Ubicación del derecho laboral en las ramas del derecho. En su obra Derecho Individual del Trabajo, Dávalos menciona que la doctrina según la cual el derecho del trabajo forma parte del derecho público fue adoptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Otros autores más la consideran como un derecho dual o mixto, es decir, contiene normas de derecho público y derecho privado, con una participación simultánea. Entre los autores que sostienen esta afirmación se encuentran Eugenio Pérez Botija y Salomón González Blanco. Al preguntarnos sobre cuál es el lugar que ocupa el derecho del trabajo, primeramente debemos cuestionarnos sobre la influencia que tiene dentro del derecho privado, público y por último, pero no menos importante, dentro del derecho social. Primero que nada, vamos a hacer mención de nuevo del artículo 123 constitucional, ya que su importancia se da a notar en varios de los temas que estamos tratando. En este caso, plantea las bases fundamentales que sostienen el trabajo y los derechos de los trabajadores. Su origen de este artículo radica a partir de la explotación que las personas han tenido que pasar a lo largo de sus vidas para poder subsistir, y cómo con el paso del tiempo han ido exigiendo mejores condiciones laborales. Entonces, retomando que la razón de ser del derecho laboral o del derecho del trabajo, como muchos lo conocen, es elevar las condiciones actuales de vida de los trabajadores, haciendo uso de todos los recursos que tienen a su alcance para lograrlo, para así poder establecer un orden social más justo. Hay autores que afirman que el derecho del trabajo señala el nacimiento de un nuevo sistema de derecho, distinto del derecho público y del privado, es decir, el derecho social. En tal caso tenemos a Cavazos, quien afirma que el resultado acertado pensar que el derecho del trabajo participa dentro de las normas del derecho público como del derecho privado, pero que no obstante a lo anterior, la evolución del derecho laboral no se ha detenido y con apoyo de las ideas de Duguid, que sustentó la teoría de la concepción social del derecho frente a la individualista tradicional, muchos juzlaboradistas han pensado que el derecho del trabajo es en realidad un verdadero derecho social. Ahora que ya conocemos acerca de cuál es la ubicación del derecho laboral dentro del derecho en general, conozcamos acerca de sus principios. 2.4. Principios del derecho laboral. Señala Muñoz Ramón que los principios rectores del derecho del trabajo son aquellos postulados de la política jurídico-laboral que aparecen expresa o tácitamente consagrados en sus normas. Bien, dentro del derecho existe una enorme cantidad de ramas. Cada una de ellas tiene su propio enfoque hacia diferentes aspectos de la sociedad, que van desde las cosas más sencillas como los derechos humanos, que como ya sabemos son básicos para cada persona, hasta los más serios y complejos, como el derecho penal. En medio de todo existe también el derecho laboral, que como ya habíamos mencionado con anterioridad, ejerce un papel como aquel mecanismo regulador de las relaciones laborales. Ahora bien, ya que sabemos que el derecho laboral busca proteger al trabajo y al trabajador productivo, comencemos por el pie derecho y centrémonos en sus orígenes, pues estos se inspiran en criterios básicos de humanismo y de protección, ya que van orientados por mandatos dentro del orden público. Desde finales de la Edad Media, la Revolución Industrial sentó las bases para una nueva ideología acerca de las relaciones laborales. Derivado de ello, aparece en 1940 el derecho del trabajo, como principal antecedente de lo que luego se pasaría a convertirse en el derecho laboral que conocemos en la actualidad. Mencionemos ahora 4 principios importantes para el derecho laboral. Primer principio: la idea del trabajo como un derecho y un deber social. Se encuentra en el artículo 3. El trabajo es un derecho y un deber social. No es artículo de comercio, exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta,
y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia. Es decir, que la sociedad tiene derecho a esperar de sus miembros un trabajo útil y honesto, y por esto el trabajador es un deber, pero el reverso de este deber del hombre es la obligación que tiene la sociedad de crear condiciones sociales de vida que permitan a los hombres el desarrollo de sus actividades, teniendo en cuenta también a su familia al momento de recibir un salario. Segundo principio, la libertad de trabajo. Este principio nos hace ver desde otra perspectiva, haciéndonos más realistas en cuanto a las libertades que tenemos como trabajadores. A mi parecer, nos dice la clara verdad del hoy en día, pues nadie está sujeto u obligado a realizar una actividad que no le confiere o que no le gusta, ya que si no se hace de esa manera y se hace de manera restrictiva, esto puede llegar a causar serios problemas, pues es lo que menciona el artículo 5 de la Constitución, que nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento. Es decir, en otras palabras, significa que el individuo tiene plena libertad para escoger la actividad que más le acomode, sin más restricción que la licitud, idea que ha sido plasmada en el artículo 5 de la Constitución. A ninguna persona podrá impedírsele que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El tercer principio nos habla de la igualdad en el trabajo. Para trabajo igual, salario igual. Este postulado está previsto en la Constitución, el artículo 123, apartado A, fracción 7. Determina, para trabajo igual, debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. En general, puedo decir que la igualdad en el trabajo es un principio fundamental que se refiere básicamente a la absoluta igualdad en el trato a todos los miembros de una empresa, sin hacer ninguna distinción entre ellos, pues cada trabajador espera ser tratado igual que el resto de sus compañeros y está en todo su derecho, pues naturalmente nadie quiere ser discriminado, ¿no es verdad? Entre este principio y el anterior hay una vinculación tan estrecha que la igualdad sin la libertad no pueden existir y esta no florece donde falta aquella. Ambos son principios fundamentales que se complementan y constituyen, en donde es la razón de ser del derecho laboral. En el cuarto principio nos habla de la estabilidad en el empleo. El cuarto rector principio del derecho dice que debe de haber estabilidad en el empleo. Entonces, partiendo de esto, podemos establecer una relación en que la estabilidad laboral puede significar que el patrón no puede correr al empleado sin causa justa, como tradicionalmente se hacía. Y esto puede ser estabilidad laboral, puesto que el jefe no está obligado a darte trabajo por un indefinido tiempo, ya que su empresa u organización puede sufrir la quiebra. Además, también vale la pena mencionar que este principio tiene por finalidad proteger a los trabajadores en el empleo, a fin de que tengan, en tanto lo necesiten y así lo deseen, una permanencia más o menos duradera. Sin este principio, los postulados de igualdad, libertad y el trabajo como un derecho y un deber social quedan sin sustento. La estabilidad en el empleo se ha definido de distintas maneras, pero creo que la más entendible es la siguiente: el derecho de fijeza o permanencia que debe tener todo trabajador en su empleo, en tanto no sobrevenga una causa expresamente prevista por el legislador que origine o motive la ruptura o la interrupción del contrato de trabajo. Las leyes laborales como las conocemos hoy en día son el resultado de un largo proceso de luchas que son evidentes en un extenso proceso histórico. A lo largo de los años, los obreros han tenido un montón de luchas contra diversas injusticias y dificultades, entre las que pueden mencionarse jornadas muy pesadas que algunas veces duran hasta más de 12 horas, castigos físicos, entre otros. Y ahora sí, vamos a adentrarnos más en conocer las leyes por las cuales se rige el trabajo.
Punto 5. Leyes del trabajo. El objetivo de las leyes laborales es igualar el poder de negociación entre empleadores y empleados. Principalmente, estas leyes se ocupan de la relación entre los empleadores y los sindicatos. Bien, las leyes laborales otorgan a los empleados el derecho de formar sindicatos. También permiten que empleados y empleadores participen en determinadas actividades. Por ejemplo, huelgas, piquetes, pedidos de medidas cautelares, paros patronales, etc., con el fin de satisfacer sus demandas. El derecho laboral está regulado por la legislación federal, la estatal y por las decisiones judiciales. También está regulado por las normas y las decisiones de agencias administrativas. Los estados no pueden interferir con la ley federal escrita ni con las pautas dictadas por las agencias que fueron creadas conforme a las leyes federales o a la Constitución. En cuanto a materia laboral se refiere, esta se encuentra basada principalmente en el artículo 123 constitucional y en la Ley Federal del Trabajo, las cuales constan de lo siguiente. Empezando por el artículo 123, hasta antes de la Constitución de 1917, las relaciones obrero-patronales en nuestro país se regían por el Código Civil y por otros ordenamientos. La búsqueda de un cambio en materia laboral se vio reflejada en la Revolución Mexicana y esta a su vez en la Constitución de 1917, en la cual se plasmaron los derechos que buscaban mejorar las condiciones laborales o su relación en esta. Y fue así como surgió el artículo 123 constitucional, el cual está vigente hasta nuestros días. Continuando con la Ley Federal del Trabajo, esta nació en 1931 y surgió para regular las leyes establecidas en el ámbito laboral entre patrones y colaboradores. Por ello, en sus artículos se estipula de manera detallada todos los derechos y obligaciones de ambas partes. Esta ley ayuda a proteger en gran parte a los trabajadores. Es por ello que la debemos tener muy presente a la hora de ejercer un trabajo. Aquí es donde, si todavía no tienen una clara visión de cuáles pudieran ser los conceptos más relevantes que les pudieran ayudar a entender mejor de qué hablamos, pues a continuación iremos desglosando lo mejor posible estos para que así sean más fáciles de entender. (2.6) Concepto de trabajo, patrón, trabajador, intermediario, empresa y establecimiento. Bueno, primeramente hablaremos del trabajo, que es la ejecución de tareas que implican un esfuerzo físico o mental y que tienen como objetivo la producción de bienes y servicios para atender las necesidades humanas. También está más que claro que el trabajo es un rol básico y central en la vida para los seres humanos, por la cantidad de tiempo que dedicamos a trabajar, porque permite la satisfacción de necesidades económicas y psicosociales y por su relación con otras áreas de la vida. Patrón: persona que emplea obreros o trabajadores en su propiedad o negocio. Generalmente para realizar algún trabajo manual es de vital importancia que el patrón, así como los departamentos relacionados directamente con los trabajadores, como es recursos humanos, se den a la tarea de establecer políticas que infundan el compañerismo, la sociedad, la motivación de colaborar en conjunto, y a esto es importante añadirle que el patrón, como el líder que es, debe hacer conciencia de cuán importante es hacer sentir a sus trabajadores que son parte primordial de la organización, y al realizar una evaluación en conjunto de todas y cada una de las funciones que se llevan a cabo. El trabajo en equipo es sin duda la mejor herramienta para sacar adelante todo tipo de trabajo, siempre que se sienta comprometido. Trabajador: los empleados son la clave en la productividad de las empresas competitivas, desde el director general hasta el auxiliar de servicios generales. Todos somos empleados de una determinada compañía, pero un empleado no es más que un rol que representa a una persona, y las empresas tienen que esforzarse en mejorar a las personas, y esta pues claramente tiene que ¿cómo decirlo? Claro que la verdadera oportunidad radica en la ingeniería de procesos para conseguir que el empleado se comprometa
ya que hay que crear un ambiente de confianza, ya que esta confianza está ligada a la persona que es la que desempeñará el rol como empleado. La confianza se desarrollará en un óptimo clima laboral y es el que tienen que incentivar los líderes de las empresas que quieran ser más competitivas, optando por climas laborales más positivos, apostando por el aprendizaje y creando responsabilidad y no culpabilidad, ¿no? Apoyando el esfuerzo. Todo esto aporta motivación a las personas. De bienes y servicios del fabricante a los consumidores. Muchos fabricantes no disponen de los recursos necesarios para establecer sus propios canales de distribución, por lo que necesitan llegar a acuerdos con intermediarios para vender sus productos. En algunos casos, aunque la empresa disponga de recursos, pueden preferir concentrarse en la actividad principal antes de gastar energías en la planificación de distribución. Empresa. La empresa coordina y organiza a las personas, los objetos y los recursos económicos que hacen posible la producción. Toda empresa tiene como finalidad principal tener una mejor organización de los recursos para poder obtener un mayor beneficio tanto económico como productivo, teniendo distintos sectores empresariales que consisten en áreas destinadas a tareas específicas, donde los obreros y empleados operarios son los que tienen el contacto con la materia prima o los clientes, dependiendo del sector de comercialización donde se aplique la empresa. Mientras que por otro lado tenemos el área administrativa, que es la encargada de controlar y gestionar las actividades. La principal virtud que tiene una empresa es la satisfacción de necesidades básicas para cumplir una demanda de un tipo en particular de clientes, obteniéndose una finalidad de lucro muy superior a la que se podría obtener por cada uno de los miembros en forma individual. Establecimiento. La ley busca proteger la unidad productiva del establecimiento de comercio, por una parte, otorgándole derechos al comerciante para asegurar su existencia y permanencia, tales como la protección del nombre comercial, de los signos distintivos y procesos productivos, así como prerrogativas en los contratos de arrendamiento de los inmuebles donde funcionan. Creemos que estamos en un momento de evolución del concepto del establecimiento de comercio. El comercio electrónico es una realidad patente y en ese orden de ideas debe haber una adaptación de la institución que proteja tanto al comerciante que negocia por Internet como a sus clientes, y que seguramente nos llevará a considerar seriamente a las páginas web como un establecimiento en sí mismas o como una parte esencial de los establecimientos. A fin de que ustedes tengan una mejor visión de las autoridades que intervienen en el trabajo, vamos a ver un nuevo tema. .7. Autoridades del trabajo en la legislación laboral. Las autoridades de trabajo o autoridades laborales tienen su fundamento legal en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bien, estas se rigen como instancias u organismos encargados de resolver los conflictos que surgen con motivo de las relaciones laborales obrero-patronales. Estas instancias mencionadas son las encargadas de aplicar las normas laborales, en su caso resolver conflictos y solucionar problemas que tengan los trabajadores en el buen desempeño de sus labores. Algo importante que quiero resaltar es que en cada una de ellas se sigue un trámite diferente, el cual tiene un cometido distinto entre cada instancia. Pero, ¿realmente funcionan estas instancias? De todas las mencionadas, quiero hacer énfasis en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Pues bien, les quiero compartir la experiencia de una amiga. Ella, cuando era más joven, trabajaba en una maquiladora y tuvo un problema con su jefe. Entonces, como no tenía conocimientos acerca de la Junta de Conciliación y Arbitraje, acudió a ella para exponer su situación. Y al hacer el trámite correspondiente le dijeron que checarían su caso. Pasó cierto tiempo y al ver que no había avances, decidió ir a ver qué pasaba. Al llegar, preguntó por su caso, obviamente, y le dijeron que aún no se encontraba en revisión. En fin, para no hacerles el cuento más largo, se la trajeron dándole largas. Ella se desesperó y terminó por dejar el asunto. No sabemos si el trámite es tardado, si el procedimiento lo ejecutó mal o simplemente hubo algo turbio. A lo que quería llegar con esto es decirles que antes de asistir ante estas autoridades es importante informarse cómo funcionan y si es posible
Número 1. Soliciten la ayuda de un experto en la materia, porque no sería justo que por culpa de ciertas personas perdiéramos parte de nuestros derechos. Entonces, ya para ir concluyendo con lo más relevante de este tema, recalquemos que las autoridades son las encargadas de aplicar las normas laborales. En su caso, resolver conflictos y solucionar los problemas que tengan los trabajadores en el buen desempeño de sus labores. Ahora sí, demos paso al siguiente tema. En este tema abordaremos aquellos cargos o deberes y aquellos impedimentos o restricciones que se les otorgan a los jefes. Pero antes de eso, tomemos un breve receso. No se muevan de sus lugares, que ahora volvemos. Obligaciones y prohibiciones de los patrones. Todo contrato de trabajo celebrado de manera formal, verbal o de cualquier otra índole, siempre y cuando se demuestre la relación laboral entre el patrón y el trabajador, crea derechos y obligaciones para las partes que intervienen. En los artículos 132 de la Ley Federal del Trabajo se puede apreciar los derechos y obligaciones de los patrones y trabajadores. Esta ley se encarga de regular las relaciones entre el trabajador y el patrón. Ambas partes deben cumplir con lo que ésta indique. Puede ser desde causas para despido justificado, las prestaciones a las que tienen derecho los empleados, hasta las obligaciones de la empresa. El citar y explicar dicho artículo puede ser un poco confuso, así que te mencionaré los puntos más importantes que en él podemos encontrar. El que las empresas o negocios cumplan con las normas que se les imponen, y estas normas pueden ir desde que se les paguen los salarios e indemnizaciones a sus trabajadores hasta adoptar las medidas preventivas y correctivas en materia de seguridad, salud y medio ambiente determinadas por la autoridad correspondiente. Al final de cuentas, está por demás decir que operar exitosamente una empresa o un negocio es una labor demandante que los empleadores y empresarios urgen atender. Tal es el caso de algunas obligaciones patronales que inciden directamente en uno de los pilares de la empresa, el factor humano, por lo que ignorar o minimizar la importancia de las responsabilidades que marca la ley puede generar falta de compromiso y baja productividad en cualquier área de trabajo. Los beneficios de construir relaciones cordiales entre trabajadores y empleadores pueden ser amplios frente a la básica inversión de ceñirse a lo establecido en la ley. Si bien las obligaciones y prohibiciones de los patrones son importantes para darnos a los que trabajamos el conseguir más beneficios y que nuestro ambiente laboral mejore, ahora imagínense conocer cuáles son habitaciones de los trabajadores. Obviamente que estos dos en conjunto hacen que nuestras posibilidades sean más grandes para obtener un mejor ambiente laboral a nuestro favor. Estoy de acuerdo en que a primera vista pareciera que no se entiende, y es por ello que a continuación les hablaremos de esto. Habitaciones de los trabajadores. La habitación es una rama importante en los ordenamientos legales por constituir a favor de los trabajadores y sobre todo por la problemática social que ocasiona el crecimiento de las ciudades con déficit habitacional, lo cual propicia la instalación de ciudades perdidas como hacinamientos carentes de servicios. La intención del legislador en aquel entonces fue en el sentido de que se dejara a patrones, trabajadores y sindicatos en el derecho y la libertad para celebrar convenios en donde se establecieran las modalidades y se fijaran las condiciones en que deberían proporcionarse dichas habitaciones. Básicamente, este tema nos va a dar paso a comprender que toda empresa está obligada a proporcionar a sus trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas, además de aportar al Infonavit el 5% sobre los salarios de los trabajadores a su servicio. Aunque es cierto que no se pueda pagar todo el salario del trabajador con pagos en especie, las prestaciones de todo tipo y sobre todo las prestaciones por habitación sirven para restar o disminuir el dinero en efectivo y de alguna manera brindar al trabajador favorecido con esta prestación un beneficio que suple una necesidad básica como lo es la vivienda. Y gracias a las prestaciones por habitación, no solo los trabajadores pueden verse en un lugar favorecedor, sino que cuando se realiza esta prestación al salario base de los empleados, como patrón, puedes obtener distintos beneficios. Por ejemplo, tendrás un mejor ambiente laboral, cuidar de la salud,
seguridad y calidad de vida de tus empleados, es tener seguridad de la productividad de tu empresa. Además, las prestaciones por habitación pueden ser un incentivo para tus empleados. Es recomendable que si no se tiene la capacidad de otorgar vivienda a todos, los beneficiados con su esfuerzo se hagan acreedores de esta prestación. Por otro lado, aquí en el foro nos preguntamos si ustedes tienen alguna noción de cuán importante es ir bien preparados y motivados a una determinada área en la que un superior te ponga. Y es que no sé si han notado, pero casi nadie pone en práctica la capacitación a sus trabajadores, y es por ello que hablaremos de este tema tan importante. Capacitación y adiestramiento. Bueno, al hablar de este tema, tenemos que dar a conocer a la clase trabajadora que, según la ley laboral, los patrones tienen la obligación de cumplir con programas de capacitación y adiestramiento para que sus empleados mejoren su desempeño laboral y nivel económico. El propósito de dicha capacitación y adiestramiento es la actualización de los aspectos teóricos y prácticos con base en las nuevas tecnologías que se implementan en las empresas. Pero, primeramente, debemos conocer los conceptos de capacitación y adiestramiento para así tener más claro el tema que abordaremos. ¿No es así? Según el autor Chavento, la capacitación es el proceso educativo de corto plazo aplicado de manera sistemática y organizada, por medio del cual las personas adquieren conocimientos, desarrollan habilidades y competencias en función de objetivos definidos. Por ejemplo, si nosotros entráramos a trabajar en Sabritas, nos daremos cuenta que la compañía sigue un modelo de capacitación y desarrollo que se engloba en 3 áreas: excelencia funcional, liderazgo y programas corporativos. Y para tener más claro de qué se trata ese modelo, abarca tanto personal frontline como staff y directivo. Además, también se hace el énfasis del modelo que es 70% on the job training, 20% coaching y 10% capacitación formal. Y bueno, teniendo más o menos una idea de lo que es la capacitación, ahora adentrémonos en el adiestramiento, en donde se entiende que el adiestramiento es la educación institucionada o no, que tiene como objetivo adoptar al hombre a una determinada función o para la ejecución de una tarea específica. Retomando como ejemplo a la empresa Sabritas, ahora vemos cómo esta empresa pone en práctica este segundo concepto, ya que ellos poseen un programa denominado Talentum, que busca desarrollar las capacidades del personal gerencial, que identifica las cualidades que se tienen a un líder exitoso. Por ello se enfoca mucho en el desarrollo del liderazgo, partiendo del enfoque del autoconocimiento, sin descuidar temas de visión estratégica y balance de la vida. Además, tienen temáticas relacionadas con sus áreas de especialidad, ya sean de almacenes o de transporte, buscando estar a la vanguardia en temas de logística, para así poder diseñar las estrategias que les permitirán mantenernos como una empresa líder a su ramo y como una de las mejores redes logísticas a nivel nacional. Y bueno, eso solo es un ejemplo, ya que algunos patrones no están de acuerdo con la capacitación y el adiestramiento, ya que lo consideran un gasto innecesario, por lo que la Constitución y la Ley Federal del Trabajo obligan al patrón a proporcionarlo y a proporcionarlo a sus trabajadores, ¿no? Y para reforzar el tema les vamos a mencionar unos fragmentos de ciertos artículos. Artículo 123A. Todo trabajador tiene el derecho a que su patrón le proporcione capacitación o adiestramiento en su trabajo que le permitirá elevar su nivel de productividad y vida. Artículo 153b. Los patrones podrán convenir con los trabajadores en que la capacitación o adiestramiento se proporcione a estos dentro de la misma empresa, fuera de ella, por conducto de personal propio, instructores especialmente contratados.
Artículo 153-T. Los trabajadores que hayan sido aprobados en los exámenes de capacitación y adiestramiento en los términos de este capítulo tendrá derecho a que la entidad instructora les expida las constancias respectivas. Derechos de preferencia, antigüedad y ascenso. Al pasar los años y al ir adquiriendo experiencia en el trabajo, la mayoría de las personas aspiramos a tener un mejor puesto, que a la vez nos signifique percibir un mayor ingreso, tanto personal así como económico, ¿verdad? Una vez que esto pase, debemos estar conscientes que un ascenso laboral no solo incluye un aumento salarial, también conlleva un mayor número de obligaciones y responsabilidades. Muchos creen que solo es subir de nivel ya, pero realmente no es así. El trabajo es un bien escaso y valorado. Por ello, los colaboradores reclaman ante las organizaciones ser considerados para ocupar cierto puesto, uno superior o uno de nueva creación. Dentro de las mismas, tal posibilidad es contemplada en el título 4, capítulo 4 de la Ley Federal del Trabajo, en sus numerales del 154 al 162, denominado Derechos de Preferencia, Antigüedad y Ascenso. Ahora, poco a poco, desglosaremos algunos conceptos para ir entendiendo mejor de qué se trata, ¿de acuerdo? Bueno, preferencia es cuando los patrones estarán obligados a preferir en igualdad de circunstancias a los trabajadores mexicanos de quienes no lo sean, a quienes les hayan servido satisfactoriamente por mayor tiempo, a quienes no teniendo otra fuente de ingreso económico tengan a cargo una familia, y a los sindicalizados respectos quienes no estén. Es común que entre el personal que labora en las empresas exista personas con mayores cualidades, conocimientos, aptitudes para el desempeño de su trabajo. Sin embargo, cuando hay vacantes y los trabajadores se encuentran en igualdad de condiciones, es necesario definir quiénes ocupan las mismas, considerando los parámetros establecidos por la ley para tal efecto. ¿No es así? Y es que es importante conocer al respecto, ya que si no cumplimos con las obligaciones del artículo 154 del derecho de preferencia, entonces el trabajador puede ir a la Junta de Conciliación y Arbitraje y exigir que se le otorgue el puesto que le corresponde, o bien puede exigir la indemnización de 3 meses de salario. Como podemos ver, si seguimos la ley, nos evitaremos de muchos conflictos con los empleados y la Junta de Conciliación y Arbitraje. Y bueno, antigüedad se refiere a que los trabajadores de planta tienen derecho en cada empresa o establecimiento a que se determine su antigüedad. Una comisión integrada por representantes de los trabajadores y el patrón formulará el cuadro general de las cantidades y las antigüedades distribuido por categorías de cada profesión u oficio, y ordenará se le dé publicidad. Ojo, mucha atención aquí, que hay algo importante que resaltar en esta parte, ya que en el artículo 162 nos menciona que los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad de acuerdo con diversas normas. Entonces, tomando como base a los parámetros de antigüedad y en perspectiva están, pero siento que no son lo ideal para que el trabajador que lleve más tiempo si recibe lo que es, porque suele manipular la información por parte de los trabajadores. De igual manera, no queda libre la parte de los trabajadores, porque perciben lo que les corresponde por decreto. Me agrada en lo particular esta idea, pues porque después de haber sido quienes velaron por sacar adelante una empresa, ahora reciban compensaciones. Lo que no me resulta útil es que exijan
ciertas condiciones para que se les otorgue como tal. Y bueno, ahora veamos qué es ascenso. Ascenso. Si el patrón cumplió con la obligación de capacitar a todos los trabajadores de la categoría inmediata inferior a aquella en que ocurre el vacante, el ascenso corresponderá a quien haya demostrado ser apto y tenga mayor antigüedad. En igualdad de condiciones, se prefiere al trabajador que tenga a su cargo una familia y, de subsistir la igualdad, al que previo examen acredite mayor actitud. Como una de las principales preocupaciones de los trabajadores es que sean tomados en consideración en las empresas para aspirar a un puesto superior al que desempeñan. En muchas ocasiones, estas por desconocimiento o falta de experiencia solo consideran el tiempo de servicio de aquellos y no su grado de preparación. Sabemos que la Ley Federal del Trabajo nos dice que cuando se crea una nueva fuente de trabajo o puesto laboral, podemos solicitar que se nos considere para ocupar dicho puesto. Una de las prestaciones más recientes que benefician al trabajador es precisamente la prima de antigüedad, que se otorga a los trabajadores de planta en el momento en que se da por terminada la relación laboral. Los trabajadores gozarán de derechos de escalafón a fin de que los ascensos se otorguen en función de los conocimientos, aptitudes y antigüedad. En igualdad en condiciones tendrá prioridad quienes representen la única fuente de ingresos en su familia. El derecho de ascenso implica el análisis o estudio de una serie de normas que regulen la oportunidad de los trabajadores para ocupar puestos o vacantes en categorías superiores. El ascenso debe otorgarse de manera justa, evaluando de manera objetiva las cualidades y aptitudes necesarias para el puesto. Quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes saben, o por lo menos tienen noción acerca de qué ocurre con las invenciones de los trabajadores? No se preocupen, si no lo saben, aquí con mucho gusto nos encargamos de resolver todas sus dudas. .12 Invenciones de los trabajadores. La atribución de los derechos al nombre y a la propiedad y explotación de las invenciones realizadas en la empresa son las siguientes. El inventor tendrá derecho a que su nombre figure como autor de la invención cuando el trabajador se dedique a trabajos de investigación o de perfeccionamiento de los procedimientos utilizados en la empresa. Por cuenta de esta, la propiedad de la invención y el derecho a la explotación de la patente corresponderán al patrón. Bueno, de acuerdo con lo que vemos de las invenciones de trabajadores, afirmamos que es de suma importancia destacar que cada una de las fracciones que trae consigo el artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo nos conlleva a entender más a fondo de cómo actúa la invención al momento de que el trabajador se centre en aquellas actividades de investigación y perfeccionamiento, haciendo suyo el derecho de una patente, además de que el inventor, independientemente del salario que recibe, tendrá derecho a una compensación complementaria, que se fijará por convenio. Lo que me parecer me cuesta comprender es por qué hay poca información para este problema, porque menciona que el patrón se adueña del derecho y explotación de esa patente en igualdad de circunstancias, al uso exclusivo o a la adquisición de la invención. Es algo inconforme que el trabajador solo le corresponda la invención de haberla hecho, pero no el derecho como tal. Por otra parte, otro de los sectores en los que es importante conocer acerca de cuáles son sus derechos y obligaciones es el trabajo que las mujeres ejecutan. .13 Trabajo de mujeres. En la actualidad, el papel de las mujeres es preponderante e igual en todas las órdenes de la vida, ya que las mujeres han obtenido una posición relevante en los distintos aspectos de nuestra sociedad, cambiando de manera radical el rol que desempeñaban en la familia, el trabajo, la cultura, la educación, la política y economía.
El artículo 164 de la Ley del Trabajo dice que las mujeres disfrutan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones que los hombres. Garantiza que se establece en lo general y específicamente en función de la protección de las trabajadoras y trabajadores con responsabilidades familiares, asegurando la igualdad de trato y oportunidades. Durante mucho tiempo se ha hablado sobre el hecho de que han existido empresas donde las mujeres ganan menos o que son tratadas de diferente forma en relación a sus compañeros hombres, por lo que considero que el hecho de que el trato, derechos y obligaciones de las mujeres estén plasmadas en los artículos que conforman la Ley Federal del Trabajo es algo bueno, pues se evitan situaciones de desigualdades de género. Además de que aunque sí hay empresas que voluntariamente cumplen con esto, nunca faltan las empresas u organizaciones donde es necesario que exista una obligación para que esto se respete. Aunque tiene más dificultades para alcanzar altos cargos, el papel de la mujer en el mundo laboral es tan importante como el del hombre. De hecho, impulsar el liderazgo femenino es positivo para las empresas. Conseguir la igualdad de género en el empleo es un reto debido a cómo está estructurada la sociedad. Sin embargo, es posible minimizar estas diferencias siguiendo diversas estrategias para llevar a cabo un mejor ambiente para todas las partes que conformen una empresa. El artículo 123, fracción 16, inciso C, dice que las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y que signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación. Gozarán forzosamente de un descanso de un mes antes de la fecha que aproximadamente se fije para el parto y de 2 meses después del mismo. Deberán de percibir su sueldo íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieran adquirido en la relación de trabajo. Las leyes determinarán los periodos de prórroga del descanso postnatal y la forma de remunerarlos, según lo marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Considero oportuno el que se den contemplaciones a las mujeres embarazadas, ya que es necesario porque ciertamente es un problema cuando las mujeres embarazadas pierden su trabajo, ya que de una manera u otra es parte del sustento o incluso es de lo único que viven, y más aún cuando estén próximas a que alguien dependa de ellas. Y al ser despedidas es difícil que encuentren otro empleo en sus condiciones, sin contar con un embarazo que conlleva bastantes gastos. Por eso me parece agradable el hecho de que se den consideraciones como el evitarles a las mujeres embarazadas trabajos que requieran mucho esfuerzo o el que les den descanso antes y después del embarazo, pues la maternidad no debería ser considerado un problema o una justificación para despedirlas. No obstante, hay temas parecidos a este, como lo es el trabajo de menores de edad. Aunque pareciera que no es muy creíble que los niños tengan que trabajar, realmente la situación económica de sus padres o de sus familiares los orilla a tener la necesidad de conseguir ingresos de una u otra manera. Por ello, a continuación haremos mención de los estándares o requerimientos necesarios para que ellos puedan laborar. Trabajo de menores. En la Constitución son las fracciones segunda, tercera y sexta del artículo 123 las que establecen los derechos más básicos para este grupo de la población. Asimismo, la Ley Federal del Trabajo, en sus artículos 22, 23, 173 a 180, 362, 372, 995, detallan los derechos de niños y niñas y adolescentes respecto al empleo. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 15 años. Los mayores de esta edad y menores de 16 podrán prestar servicios siempre y cuando cumplan con los requisitos que al efecto se establezcan.
Los mayores de 16 años podrán prestar libremente sus servicios. Los mayores de 15 años y menores de 16 tendrán una jornada máxima de 6 horas diarias. No podrán prestar servicios en labores insalubres o peligrosas, en trabajo nocturno industrial, en cualquier tipo de trabajo después de las 10 de la noche y en jornada extraordinaria. Bien, el trabajo de menores es algo que, aunque no quisiéramos, suele ser más frecuente de lo que nos gustaría, pues en la mayoría de los casos es debido a la pobreza y a la falta de oportunidades que sufren ciertos grupos de la población en México, y en particular las niñas y niños a quienes se les priva parte de su infancia, por lo que es importante el establecer la condición laboral que tienen los menores de edad con el hecho de que se prohíbe el trabajo de los menores de 15 años, el que se reglamenta la prestación de los servicios de los mayores de 15 y menores de 16, y el que los mayores de 16 años pueden prestar sin problema sus servicios. Estas limitaciones, siendo respetadas, contribuyen a evitar o eliminar la explotación infantil, que es un gran problema de muchas sociedades en general. Por último, es necesario aclarar que aunque esta fracción le atribuye al Estado el hacerse cargo de los menores de 15 años que necesiten el trabajo para poder subsistir, proporcionándoles alimentos, vivienda, vestido, educación y diversiones, no pretende arrancar a los niños del seno de sus familias, ya que por ningún motivo afectaría a menores que, aun cuando su situación sea precaria, se desarrollan dentro de un ambiente familiar. Por último, pero no menos importante, hablaremos de un tema que nos habla sobre cuáles son los preceptos de las acciones que realizan los trabajadores, en otras palabras, el plazo que tienen determinados derechos. (2.15) Prescripciones de las acciones laborales del trabajador. ¿Ustedes sabían que algunos de nuestros derechos laborales pueden expirar en determinado tiempo si no los hacemos valer en su momento? Bueno, si no reclamas tus derechos laborales en el plazo determinado por la Ley Federal del Trabajo, esos derechos se terminan al finalizar ese plazo y perderías el derecho a exigirlos por el simple hecho de que ya transcurrió el plazo respectivo. Primero daremos el concepto de qué significa prescripción y posteriormente explicaremos todo lo que conlleva. Bueno, la prescripción en materia laboral es el término que se dispone para ejercitar un derecho y que de no hacerlo se extingue y se pierde este. En materia laboral, al igual que en todo ordenamiento jurídico, se reconoce la importancia del buen uso del tiempo en el poner en práctica un derecho. La legislación laboral impone plazos para pedir la tutela judicial de los derechos. Hay plazos de tiempo durante los cuales pueden ejercerse y exigir el cumplimiento de las obligaciones, porque de no hacerlo, entonces, el simple paso del tiempo extingue lo anterior y da paso a la figura jurídica denominada prescripción. Al llevar a cabo un contrato individual de trabajo, las partes adquieren derechos y obligaciones que pueden o no ser cumplidos por el obligado. Por lo tanto, podemos decir que patrones y trabajadores necesitan conocer el tiempo en que prescriban las acciones para que puedan tomar las medidas necesarias en la prescripción como una excepción, que los pongan fuera del alcance de su contraparte cuando les exija el cumplimiento de una obligación. Existen prescripciones que expiran en 2 meses y el artículo 518 nos habla de ellas. En él podemos encontrar la prescripción de ejercer acciones laborales en 2 meses. Estas corresponden a los trabajadores que sean separados o despedidos de su trabajo. De ahí damos un salto más grande, porque en el 519 nos habla de las que expiran en 2 años. Las acciones de los trabajadores para reclamar el pago de indemnizaciones por riesgo de trabajo expiran en 2 años y que hay algunas otras situaciones que se contemplan en este artículo, pero solo menciono esta parte porque me parece que entra más en nuestro contexto. Por lo tanto, de acuerdo a lo anterior, se puede apreciar que para que se dé la prescripción es necesario se hayan adquirido un derecho que se puede ejercer durante el transcurso de cierto tiempo y no se ejerció. Al no ejercerse,
la acción durante los tiempos o plazos legalmente establecidos. Para ello actúa la prescripción y con ella se destruye, se decae o se pierde el derecho. Bueno, a partir del 520 y hasta el 522 nos dirán en qué momento se puede contemplar o interrumpir dichas prescripciones. Así que bien, como podemos ver, es muy importante tener en cuenta todo lo que han escuchado, ¿verdad? Ya para ir concluyendo con nuestra participación, daremos paso a escuchar lo que cada uno de nuestros invitados dedujeron a lo largo de este podcast. Bien, todas las personas tenemos en algún momento de nuestra vida la necesidad de trabajar para subsistir. Por esto, debemos saber más sobre los derechos que como trabajadores debemos tener, pues como en todo, nunca faltan los casos donde los empleadores se aprovechan del desconocimiento de sus subordinados. En lo personal, yo tampoco tenía conocimiento sobre estos, por lo que aprender de ellos me aportó las bases fundamentales que me permitirán en un futuro desenvolverme de la mejor manera en el ámbito laboral. Pues, aunque personalmente no he vivido ninguna situación en donde no se me respeten los derechos establecidos por la Ley Federal del Trabajo, sí he sido testigo de abusos por parte del patrón. Por ejemplo, en algunas maquilas obliga a trabajar dobles turnos o jornadas demasiado largas, aun cuando el trabajo en sí ya es pesado y sin que se les paguen horas extra, y donde incluso los trabajadores recibían gritos, humillaciones y hasta golpes por parte de su patrón. Aunque algunos lo soportan por necesidad, otros en realidad desconocen muchos de sus derechos y la forma de exigir el que se les respeten. Abordando otro tema, desde mi punto de vista, en la sociedad hay muchos problemas en general, pero uno de los más preocupantes es el de que los niños trabajen, pues aun cuando las leyes son claras sobre la edad adecuada para que los menores de edad puedan trabajar o sobre los estándares que deben cumplir para poder hacerlo, es común, al menos en lo personal, ver niños trabajando en condiciones que pueden ser riesgosas. Algunos ejemplos que puedo mencionar son los niños que trabajan en las calles vendiendo dulces, que se arriesgan a ser secuestrados o atropellados, ya que muchas veces estos niños están solos. Y aunque alguien los esté vigilando desde una distancia considerable, sigue siendo riesgoso, pues si la persona se descuida, podría pasarle algo malo al menor. Otro ejemplo son los niños que trabajan como ayudantes de albañil, el cual es un trabajo pesado. Por un lado, están los casos donde se contratan menores y no se respeta del todo lo que marca la ley como apropiado. Y por otro lado, la mayoría de empresas prefieren evitarse todo esto prohibiendo el contratar a menores de edad. Es muy normal ver que el primer requisito de las empresas o establecimientos ponen para poder contratar a personas es que estas sean mayores de 18 años, por lo que yo en lo personal no sabía que sí estaba permitido, aunque con limitaciones, el contratar a menores de edad. Otro de los puntos más relevantes es la capacitación de los trabajadores, porque aunque hay leyes que regulan esto, también es cierto que las empresas buscan la mayoría de las veces a personas que ya han sido previamente capacitadas y que ya cuentan con experiencia. Son muy pocas las empresas que ofrecen la oportunidad de capacitar a sus empleados. Por último, todos los trabajadores y patrones en general tienen derechos que los respaldan y velan por su bienestar. Sin embargo, otra aportación a mi vida es que ahora soy consciente de que muchos de estos derechos tienen un plazo establecido y estos caducan. Bueno, ahora que se comentó más sobre los conceptos básicos del derecho laboral, puedo tener mi propio criterio sobre lo que conlleva este derecho, en donde participa principalmente el patrón y el trabajador. Y lo digo así porque también están involucradas las organizaciones que defienden este derecho, como lo son el Derecho Mexicano del Trabajo, que tiene su fundamento en el artículo 123 de la Constitución Política y se encuentra desarrollado principalmente en la Ley Federal del Trabajo, que en realidad es un verdadero código del trabajador, ya que en ella se basan todos los derechos, aunque en ocasiones todo lo anterior no se respeta, ya que vivimos en un país en donde está primero el patrón que el trabajador. Por ejemplo, cuando hablamos de la seguridad social que tienen los trabajadores, mencionada en el artículo 123, no se hace valer esa ley, ya que tan solo durante el año 2016 se registraron 394.202 accidentes de trabajo en México y 986 personas fallecidas mientras laboran. Además, el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS,
reportó 21.082 casos de incapacidades permanentes debido a accidentes de trabajo. Así que por eso mismo es importante conocer todo lo que conlleva el artículo 123 constitucional y así como también respetarlo. Y bueno, en cuanto al trabajo de mujeres, se dice que poseen los mismos derechos que los hombres. Hoy en día son muchas las mujeres que forman parte de la población económica activa en México, pues debido a las condiciones familiares, estas han tenido que intervenir en la manutención de sus hogares, lo cual les ha permitido demostrar sus capacidades en el ámbito profesional. No obstante, por lo general, la participación de las mujeres en la vida productiva del país es adicional al desempeño de las tareas domésticas, lo que indica que éstas se enfrentan ahora a una doble jornada de trabajo. Sin embargo, en el México que conocemos, la mujer sufre discriminación laboral y social en distintos aspectos, ya sea por patrones de conducta tradicional que persisten o por razones de las diferencias propias del género. La mayoría de lo presentado en el podcast son leyes que regulan el trabajo, ya sea en hombres y mujeres, así como también de leyes que impiden el trabajo, como en los niños, pero el 62.1% de los mexicanos considera que en México sus derechos laborales se respetan poco o nada, y el 22.3% de la gente que conoce las funciones sindicales aseguró que deben ser más democráticos y transparentes para que cumplan su objetivo de defender los derechos de los trabajadores. El Coneval reportó 80 de cada 100 mexicanos que aseguran que el salario mínimo es insuficiente para cubrir las necesidades básicas. Se deberá esperar la actualización de la encuesta con el reciente aumento del salario mínimo que establece un monto de 100.68 pesos diarios a partir del 1 de enero de 2019. Pero bueno, sin embargo, otros aspectos no apuntados en este trabajo que deben ser objetivo de un análisis más profundo buscando integrar el derecho a una distribución justa y equitativa de la larga carga de trabajo, el derecho a un pago justo y equitativo del salario, por ejemplo, el trabajo realizado que hacen los obreros diariamente, el derecho a la no discriminación en el trabajo, el derecho a desempeñar un trabajo creativo, el derecho a recibir la información necesaria y oportuna para la realización del trabajo, el derecho a la seguridad física y económica del trabajador, el derecho a la formación profesional y actualización continua a lo largo de la jubilación y el derecho a la jubilación. En cuanto a lo abordado con anterioridad, ya expuesto en el podcast, llegué a formular mi propio concepto, que el derecho laboral más bien es la acción que debe llevar a cabo un patrón hacia su trabajador y brindarle de acuerdo con una norma sus derechos, pero como tal solo se emite, mas no se respeta. En mi entorno social he tenido la oportunidad de experimentar, por así decirlo, ya que colaboré en una institución privada y me di cuenta que parte de los trabajadores y patrón no establece una comunicación más a fondo. Dicha empresa tenía preferencia en dar beneficios a sus trabajadores con más tiempo y experiencia. No establecía un equilibrio entre sus partes, además de que era una empresa un tanto pequeña y su actividad no era demandante ni exigía una jornada tan larga. Otra manera en la que podemos ver un claro ejemplo es en las maquilas que existen en México. Exigen horas de jornadas largas, un sueldo mínimo y no dan prestaciones. Suelen aprovecharse de que a veces algunos trabajadores desconocen tal información y lo hacen con el fin de llevar dinero a sus casas. Esto tiene relación en cuanto al artículo 123 constitucional, ya que ahí se abordan las principales condiciones que se deben seguir en una relación laboral. Y lo llevo a mi contexto, de acuerdo a lo que estoy estudiando, que es administración, y tengo una seria noción de cómo funciona la actividad en una organización. Poco a poco he descubierto que cada materia está relacionada con otros, y el saber acerca de esto me llevará a ser más profesional. Los principios del derecho laboral son como tipo normas que ayudan a que éste se lleve a cabo y son 4, las cuales son las más importantes. Dentro de esta materia, pienso que si solo son 4 es porque son las que más se cumplen y las que se respetan, por así decirlo. Pero de igual manera
Es extenso poder explicar cada uno de estos principios. Lo que a mi parecer es justo y necesario es que existan aquellas leyes que ayuden a regular las garantías sociales del trabajador, las cuales son la Ley Federal del Trabajo y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es de gran ayuda para que cada individuo que labore en una institución sepa qué derechos y de qué artículos puede valerse. No obstante, ahora sé que cada uno de los miembros de una organización son de suma importancia, y tener claro qué puesto le corresponde a cada uno y las obligaciones que tiene el patrón y prohibiciones. Al menos, ya sé que si hay una autoridad que frene tanta violación de derechos. Una de ellas es la Secretaría del Trabajo y la Previsión Social. Algo de lo que me percaté es ver que en algunos casos de nuestra región se ven niños laborando en empresas. Esto es a causa de pobreza, pero lo cierto es que está prohibido. Pero a mi parecer pienso que deberían de darles una oportunidad. En caso del trabajo de las mujeres, han sido menospreciadas en algunas instancias, e incluso mujeres embarazadas han llegado a despedirlas. Gracias a las leyes, hoy en día no se ven tantos casos de este tipo. De acuerdo a lo mencionado, sé que existen como tal los derechos, pero al hablar de prescripciones, me entero que pueden extinguirse si no se hacen valer. Entonces, es necesario que estemos alertas y sepamos exigirlos, ya que si no es así, se pierden. México, a lo largo de su historia, ha tratado de abordar los huecos de injusticia que se le han generado por su forma de gobierno. Un claro ejemplo de esta lucha constante que ha tenido es en materia laboral, puesto que desde la independencia se buscaba combatir este tema. Vemos que esta lucha es alimentada por las ideas de ilustración de la Revolución Francesa. Al concluir esta, vemos que el tema es abordado de una manera más concisa, y que los mestizos ahora podían aspirar a puestos que antes de esta lucha no podían. Así transcurren los años, mientras se vuelvan a acumular nuevamente otras circunstancias que ahora afecten la vida actual. Esta serie de injusticias se vuelven a hacer presentes de una manera más resaltada en lo que llamamos el Porfiriato. En esta etapa de la historia de México, desde mi punto de vista, es la más importante de todas. Lo que se generó a partir de la Revolución Mexicana sirvió como base para la vida actual. Esta lucha se centraba principalmente en la mejora de condiciones laborales, en la búsqueda de derechos de los trabajadores, entre otros temas. Estos no los vamos a mencionar porque no son muy resaltantes para lo que podemos o pretendemos explicar. Fue a partir de este momento en que la sociedad mexicana resaltó más el interés por mejorar la vida de un trabajador. Y esto claramente se vio reflejado en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Y esto a su vez sirvió como base para que surgiera el 18 de agosto de 1931 la Ley Federal del Trabajo. A lo que deseaba llegar con esta pequeña introducción es el hacerles saber que todos los temas que estamos estudiando en esta unidad no son actuales, sino que tienen antecedentes a lo largo de la historia de México. El día de hoy lo seguimos estudiando y mejorando, porque aún seguimos en esa lucha constante, que ahora no es en busca de leyes, porque esas las conseguimos durante y después de la Revolución Mexicana, sino lo que hoy buscamos es ejecutarlas. Sabemos que la jornada laboral debe durar 8 horas, pero ¿realmente trabajamos esas 8 horas? Hay una infinidad de personas que su jornada es de 12 horas al día y no dicen nada, y no es porque desconozcan parte de sus derechos, sino porque saben que al decir algo pueden terminar dándoles las gracias. Lo que muy pocos trabajadores conocen es que existen derechos y obligaciones de los patrones, los cuales deben y debemos seguir dependiendo de la posición, ya sea como empleado o patrón. En caso que estemos sufriendo algún abuso por parte de nuestros superiores, podemos acudir a alguna de las instancias sobre el trabajo, que en este caso sería la Junta de Conciliación y Arbitraje. En ellas nos pueden ayudar a la resolución de nuestro problema. Pero claro, como estamos en México, la corrupción puede más, y en gran parte de los casos lo más probable es que nos den largas o alguna otra excusa en la resolución de nuestro conflicto. ¿Saben por qué?
Así es, porque el patrón, en vez de llegar a un acuerdo con el empleado o hacerle valer parte de sus derechos, se le hace más fácil hacer algo turbio para que al empleado le den largas en la solución de su situación. Quiero aclarar que no son así en todos los casos, porque existen personas que creen que México aún puede cambiar y entonces se ponen la camisa y solucionan el caso lo más justo posible. Algo de lo que de igual forma quiero hacer mención es el del trabajo de la mujer. Considero que hoy más que nunca debemos apoyarlas para que se hagan valer sus derechos laborales. Porque cuántas veces no hemos visto que las mujeres al entrar a laborar se les hace mención que no pueden embarazarse mientras trabajen en esa empresa y que al hacerlo la empresa no se hará responsable del proceso que conlleve. Me parece algo absurdo que esta situación puede llegar a tal grado que en casos muy extremos les hagan firmar un papel que esto no sucederá. Claramente eso va en contra de sus derechos, pero es algo que no prestamos mucha atención porque aún no conseguimos la igualdad de género. Del mismo modo, existen leyes que protegen el trabajo de menores, pero estas, al igual que en el caso de la mujer, son olvidadas o simplemente el patrón se hace vulgarmente de la vista gorda. O en algunos casos hacen firmar una responsiva a los padres. ¿Creen que esto es justo? Como siempre, la última palabra la tiene usted. Para cerrar, quisiera decirles que no todo México está tan mal como lo contamos o como nos los hacen ver, porque dentro de lo que cabe, hemos tenido avances significativos en esta materia. El ejemplo más claro de ellos son las leyes y artículos que hoy nos respaldan a nosotros los trabajadores. La única chamba que nos toca hacer es el hacerlas valer para conseguir el crecimiento de nuestra sociedad, o no solo de ella, sino de nuestra nación. Gracias. La verdad es que tenemos de nuestro lado muchas leyes que se inventaron con el fin de que los trabajadores estén en un mejor ambiente laboral, pero seamos realistas, además de que muchas personas no son muy allegadas a la lectura ni mucho menos a conocer qué es lo que pasa a su alrededor día con día, es por ello que muchas personas que están a las vivas se aprovechan de toda esa indiferencia que los demás tienen por sus derechos. La verdad es que hay muchas cosas que no sabía y eso que creía estar informada a la vanguardia de muchas de las cosas que nos suceden, como por ejemplo algo que fue muy impactante para mí fue el escuchar que las leyes defienden a las mujeres embarazadas y es donde te preguntas, ajá, sí, claro, existen muchas leyes, pero ¿por qué es que en nuestro país muchas mujeres al enterarse de que están embarazadas se derrumban y dejan su trabajo, dejan sus aspiraciones, entre otras cosas, ¿no? Y más sin en cambio en todo lo que escuchamos de los temas expuestos nos damos cuenta de que hay muchas alternativas, pero por ejemplo, si nos ponemos en el lugar del patrón, no creo que nos convendría dar esas posibilidades porque las ganancias que llegan a nuestras manos pues se irían en estarle dando las oportunidades o beneficios a nuestros trabajadores, ¿no? Y es aquí donde dices, rayos, qué egoístas somos, ¿no? Porque ya al estar pensando en llenar nuestros bolsillos en lugar de liderar una empresa con el fin de que haya más oportunidades de trabajo y que todos ganen por igual, pues lamentablemente no es así de sencillo, ¿cierto? También pudimos notar mucho que en el artículo 123 constitucional juega un papel muy importante en la vida de los que laboran todos los días para tener una mejor calidad de vida, ya que si están pensando en dedicarle los mejores años de su vida a una organización, pues deberían ponerse a leer más a fondo sobre este artículo que la verdad considero que está muy interesante. Y pues la verdad también
entre otras cosas importantes o relevantes, es que no notamos que muchos niños deberían estar viviendo una situación diferente que no tenga que ver con un entorno laboral, es decir, deberían pensar solamente en jugar y no en prestar sus servicios para llevar sustento a sus casas. En dado caso de que tengan que trabajar, pues evidentemente hay muchas leyes que los protegen de sufrir abusos de sus patrones, como son las jornadas extremas de trabajo, entre otras cosas. Pero volvemos a lo mismo. En realidad, ¿creen que los patrones van a querer estar dando cátedras a los niños de las cosas que los protegerían de todas esas barbaridades? Pues obviamente no. Entonces, de nada nos sirve tener un montón de leyes que nos acojan si no se ponen en práctica, ¿cierto? Y bueno, ya al final del día, pues supongo que todos deberíamos de cambiar nuestra forma de pensar y dejar de ser tan egoístas, así como a la par deberíamos de leer más para poder estar informados sobre lo que pasa en nuestro alrededor. Así solamente creo que podríamos llevar a cabo al fin un verdadero ambiente laboral. Pues bien, lamento informarles que hemos llegado al final de este episodio. De verdad esperamos que, al igual que nosotros, hayan aprendido mucho. Recuerda que si quieres seguir aprendiendo sobre estos temas relacionados al derecho, síguenos y escucha nuestros episodios. No te vayas sin antes suscribirte y regalarnos una manita arriba. Gracias anticipadas por su tiempo. Nos vemos en el siguiente episodio. Postdata, no olviden leer mucho, ya que, como nos dice Miguel de Unamuno, cuanto menos se lee, más daño hace lo que se lee.